En esta sesión vamos a enfocarnos en uno de los usos que Orozco encontró, un uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento, y es la tipología, y estamos enfocándonos en la tipología porque quizás es el uso más difícil o que requiere más explicación. Y vamos a divertirnos un poco. Al principio voy a predicar 3 sermoncitos del mismo texto. Y luego vamos a hablar de 3 maneras de predicar el Antiguo Testamento. Y luego ustedes pueden, ya con estas 3 maneras, pueden evaluar estos 3 sermones. Entonces, presten atención a estos 3 sermones. Traten de escuchar lo bueno y lo malo de cada sermón. Y fíjense en el uso que cada sermón hace del Antiguo Testamento. El texto es un texto muy conocido, David y Goliat. ¿Algunos conocen esa historia de David y Goliat? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Algunos han enseñado sobre esa historia de David y Goliat? ¿Nunca? ¿Con niños quizás? Pobres de los niños, saben de David y Goliat, saben de Noé, saben de Jonás, ¿qué más? Daniel y los 3 amigos de Daniel, David y Goliat, sí, muy bien, entonces muy bien conocido. Y por eso aprovecho porque es un texto muy bien conocido. Bien, entonces vamos a empezar. Primer sermón. Quiero que observen que David salió al encuentro con Goliat solo. Solo. Todos los demás estaban en el campamento. Nadie se atrevía a ir a la batalla con él. El que debía ir era el rey Saúl y no quiso. Le tocaba ir, pero no quiso y David tenía que salir solo. Él se enfrentó a la necesidad del momento solo. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Muchas veces hay algo que tiene que hacerse y no hay nadie que quiera hacerlo. Entonces nosotros tenemos que tomar las riendas y tenemos que salir y hacerlo solo. Y pues muchas veces en la iglesia hay necesidades en el ministerio. Y pues alguien debe hacerlo, hay un indicado y no quiere. Entonces a veces nos toca a nosotros salir solos al encuentro con ese problema gigantesco. Y por supuesto cuando es algo dentro de nosotros, cuando es una cosa que tenemos que enfrentar en nuestra propia personalidad, la flojera o la inercia o la lujuria o cualquier otra cosa en nuestras propias personalidades, tenemos que ir contra ese problema gigante, tenemos que ir solo. Y en el versículo 46, David enfatizó que estaba solo, diciendo, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Parece que David estaba dispuesto a pelear no solo contra Goliat, sino contra todo el ejército filisteo y hacerlo solo. Sin embargo, David no salió al encuentro sin prepararse. Llevó su bastón, su honda y su bolsa, y luego fue al río. Y ahí en el río él recogió 5 piedras lisas. ¿Lisas por qué? Porque el agua había estado durante años o quizás décadas fluyendo sobre esas piedras y ya estaban lisas y listas para la batalla. Pero antes de que David las recogiera, ¿qué estaban haciendo esas piedras? Nada. Le tocó a David recogerlas y ponerlas en acción. Y así son muchos cristianos. Tienen mucho tiempo, ya las aguas del bautismo ya los han limpiado. ¿Y qué están haciendo? Ya están preparados, están ya listos. ¿Y qué están haciendo? Nada. En muchos casos no están haciendo nada. Y les toca a alguien llegar, recogerlos y llevarlos a la batalla para ponerlos en acción. Están inertes y tienen que llegar a la batalla. Pero a nosotros nos toca salir, buscarlos y llevarlos. David ganó la batalla con solamente una de estas piedras. Quizás haya utilizado las otras 4 contra otros filisteos, pero no habría ganado
al gigante sin por lo menos una piedra. Por lo tanto, hermanos, estén dispuestos a salir solos si es necesario, pero procuren llevar consigo por lo menos otro cristiano para que él también o ella también pueda ayudarles en la batalla. Segundo sermón. Quiero que observen que David ganó la batalla con su fe. Rehusó depender de la armadura de Saúl. No llevó ni siquiera una espada, sino solamente sus armas de pastor. Su declaración ante el gigante demuestra dónde estaba su confianza. Y él decía, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él lo entregará a ustedes en vuestras manos. Nosotros también estamos en una batalla. Y Pablo lo explica en Efesios capítulo 6. Dice que estamos en una batalla no contra carne y hueso. Estamos en una batalla espiritual. Y Dios nos ha dado armadura suficiente para ganar la batalla. Pero tenemos que ponérnosla y tenemos que usarla. La armadura tiene varias piezas, pero David enfatizó una de las piezas, sin la cual las otras piezas no pueden funcionar, y es la pieza de la fe. David avanzó en fe como arma ofensiva contra el gigante. Y Pablo dice que la fe también funciona como arma defensiva para protegernos de las flechas encendidas del maligno. Por lo tanto, hermanos, cuando salgan a enfrentarse con enemigos espirituales, tengan fe en Dios y vencerán hasta a los espíritus malignos. Tercer sermón. Quiero que observen quién era David cuando salió a enfrentarse con el gigante. No era cualquier creyente, sino el rey ungido de Dios, puesto que Samuel ya lo había ungido en el capítulo anterior, en el capítulo 16. Y faltaban años todavía hasta que él empezara a reinar, pero ya era el ungido de Dios. Y como ungido no salió a pelear su propia batalla. Él no tenía un problema personal con David. Más bien, él tenía responsabilidad por su pueblo, que algún día él iba a gobernar. Cuando el rey Saúl rehusó cumplir con esa responsabilidad como el ungido de Dios, esta responsabilidad cayó en David. Y cuando David escuchó el desafío de Goliat, lo que le molestó fue que el gigante se atrevió a desafiar al ejército del Dios viviente. Como el futuro comandante de ese ejército y con la bendición, o más bien la abdicación del actual comandante, David tuvo que actuar. Además, la batalla no era personal, era representativa. La persona, el individuo que ganara, todo su pueblo ganaría la victoria. Todo el pueblo participaría en la victoria o en la derrota de su campeón. Y David no peleó por sí mismo, sino por el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El ungido de Dios salió en el nombre de Dios para pelear la batalla de Dios a favor del pueblo de Dios. Y ya que David decapitó al gigante, todo el pueblo de Israel salió para participar en la victoria de su campeón. Cuando Jesús llegó, era llamado, y justo, Hijo de David, porque así era. ¿Y qué hizo?
hizo lo mismo que David. El ungido de Dios, Mesías, Cristo, el ungido de Dios, salió en el nombre de Dios para pelear la batalla de Dios a favor del pueblo de Dios. Pero diferente a David, Jesús no ganó la victoria matando. Jesús ganó la victoria siendo matado. Y por su muerte, nosotros participamos en su victoria sobre el pecado, sobre la condenación, sobre la muerte y sobre el diablo. En Hebreos 11, versículo 32, brevemente menciona a David como hombre de fe, cuya fe debemos imitar. Aún así, el aspecto más importante de la fe no es el tamaño de la fe, sino el objeto de la fe. Y el objeto de nuestra fe es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, quien ya ganó la victoria y la ganará a favor nuestro. Muy bien. Ahí los 3 sermones. Y ahora vamos a la teoría. Y luego vamos a regresar con estos 3 sermones y ustedes me van a ayudar a evaluar estos sermones, sobre todo fijándose en el uso que hice en cada caso del Antiguo Testamento. Y ahora les voy a dar pistas para que puedan tener algunas palabras para describir aspectos de estos sermones. 3 maneras. Y quiero enfatizar aquí que estas no son 3 maneras legítimas de predicar el Antiguo Testamento. No es, pues un día utilizo esta manera y otro día esta manera y otro día esta manera. Estoy diciendo que 2 son inadecuadas y otra es buena. Bien. Primera manera, alegóricamente. Cosa que ya hemos mencionado, algo que es muy popular a través de la historia de la Iglesia, sobre todo saliendo de Alejandría, pero que existe hasta la fecha en muchos púlpitos y muchos púlpitos evangélicos. Alegóricamente, la interpretación alegórica básicamente no tiene límites y es excelente para predicadores y maestros flojísimos, porque no tienes que hacer ningún trabajo exegético. Puedes leer el texto y sacar de la manga lo que quieras, haciendo asociaciones fantásticas en sentido de ser fantasías. Entonces no tiene límites. El único límite es la imaginación del predicador. Y más bien el texto puede enseñar lo que el predicador quiera. Y en manos de un predicador de teología sólida, esa teología es el único límite. Y que bueno, en manos de un predicador sólido, muchas veces no sale del camino. A lo mejor el método no es legítimo, pero la aplicación puede ser buena. Podemos pensar en Spurgeon, Carlos Spurgeon, que a mi gusto, utilizaba la alegoría demasiado. Sin embargo, era sólidamente reformado en su teología. Entonces, sus aplicaciones tendían a ser muy bíblicas. Pero ¿qué pasa cuando está en manos, este método, en manos de un predicador no muy sólido? Es que no tiene esos límites teológicos. Pues obviamente puede ser muy problemático. Y no tiene, en este tipo de predicación, no tiene nada que ver con la intención original del texto, ni se preocupan por ver cuál era la intención original, simplemente se me ocurre y boom, a la aplicación. Tiende a convertir la Biblia en un libro mágico que tiene que ser descifrado por expertos, porque la congregación queda ahí, wow, nunca había visto eso en el texto, ¿no? Qué inteligente, ¿no? Qué inteligente es ese predicador, qué experto, yo no puedo hacer eso. Y ni debes, ¿no? Pero, es la interacción o la dinámica que a veces pasa ahí. Y otra cosa que quizás aún más grave o igualmente grave es que no necesitas la Biblia.
O sea, no necesitas la Biblia. Puedes, si quieres sacar una alegoría, puedes hacerlo de Homero, de la Ilíada, o puedes ir a la historia de la conquista de Nueva España, o puedes sacar algo de la vida de George Washington o de Napoleón. O sea, no necesitas la Biblia. Si quieres una anécdota, quieres una historia, cuento inspirador, pues adelante, hay muchos. Entonces la Biblia ya pierde su función única como palabra de Dios. Segunda manera, es la primera manera. Segunda manera, y a lo mejor decimos aquí, somos predicadores serios, nosotros tomamos en serio la palabra de Dios y predicamos el texto. Entonces nosotros no caemos en la alegoría. Bien, la segunda manera es moralmente, o para inventar una palabra, ejemplarísticamente, o ejemplarísticamente, algo así. El texto, sobre todo en el Antiguo Testamento, contiene un ejemplo, bueno o malo, que debemos seguir si es bueno o que no debemos seguir si es malo. Y lo que hace es que toma el ejemplo y brinca inmediatamente a la aplicación. Y la aplicación siempre es la misma. Sean como Daniel, sean como David, sean como Moisés, imiten a Noé. O, por el otro lado, no sean como Acab, no sean como David cuando codició una mujer que no era de él. No sean como Moisés que se enojó. Pues la aplicación es, sean como él o ella, o no sean como él o como ella. Y otra vez, en manos de un predicador de teología sólida, muchas veces lo que dice es bíblico. La verdad, lo que dice la aplicación es bíblica. Moisés se enojó y él golpeó al egipcio y lo mató. ¿Es cosa que debemos estar haciendo? No, porque en otros textos nos dice que no debemos enojarnos sin justicia y no debemos matar, sobre todo, o sea, no debemos matar injustamente. Ahora, hay que analizar si su justicia, o más bien su enojo era legítimo o no era legítimo. Entonces hay trabajo que hacer allá, pero, o sea, la aplicación muchas veces es bíblica. ¿Por qué? Porque el predicador está informado de otras partes de la Biblia y sabe que el enojo es malo y sabe que el asesinato es malo. Entonces muchas veces llega a una buena aplicación. Y el problema aquí muchas veces no es lo que se dice. Muchas veces estos sermones son impecables en cuanto a lo que dicen. Su moral es bueno, su aplicación es legítima. El problema está en lo que no se dice. Y lo que no se dice muchas veces es nada acerca de la gracia de Dios, la redención que tenemos en Cristo, la obra de Cristo. Esto se omite y ahí es un grave problema. Entonces el predicador puede defenderse y decir, ¿qué dije mal? Y nada, no dijo nada malo, pero pues, lo que omitió es una omisión bastante grave. Ahora, seguimos con esto, el segundo sermón. El primer sermón, a veces se puede predicar en el club rotario sin ofender a nadie, ¿no? Porque es un mensaje inspirador. Y cabría en el club rotario o en el club de leones o cabría en cualquier otro lado sin ofender a nadie. Este segundo sermón no, porque este segundo sermón es muchas veces teocéntrico, o sea, se enfoca en Dios. Y este tipo de sermón a veces se podría predicar en una sinagoga sin ofender a nadie, porque predica a Dios, pero no predica a Cristo. Entonces puede ser buen sermón para sinagoga.
tiende a convertir la Biblia en un libro de verdades atemporales. Como extrae del texto del Antiguo Testamento sin tomar en cuenta su temporalidad, extrae una lección moral y luego toma esa lección moral y la aplica a la congregación. Entonces convierte la Biblia en como un libro de verdades atemporales, ignorando por completo la historia de la redención y aplanando la historia. Ahora, la tercera forma, históricamente o tipológicamente. Y aquí el texto puede tener una enseñanza moral. Clowney lo menciona y no estamos en contra de aplicaciones morales, porque el mismo Nuevo Testamento tiene también el uso ¿qué? El quinto uso fue el uso práctico, que es un uso moral. Es aplicar la ética del Antiguo Testamento a los cristianos. Entonces, la tipología no está en contra de la aplicación moral. Sin embargo, afirma que en una forma u otra señala a Cristo. Es legítimo predicar la lección moral, pero hay que hacerlo a la luz de lo que Cristo ha hecho. Y esto es muy de acuerdo con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento promulga la ley a la luz de lo que Dios ha hecho para salvar gratuitamente a su pueblo. Entonces no es una innovación del Nuevo Testamento, es la estructura de la Biblia. Dios interviene, Dios salva, Dios saca de destrucción, de esclavitud, y luego dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por lo tanto, no tengan otros dioses delante de mí, etc. Es la estructura bíblica y tratamos de seguir en la tipología esa misma estructura. Ahora vamos a revisar el diagrama que tienen de Clowney, que está en la página 20, y creo que no salió bien la impresión. Falta una flecha que no sé qué haya pasado ahí. Entonces vamos a introducir alta tecnología. Porque no sabemos qué pasó con el proyector, pero está bien. No sé, no importa, porque esta tecnología es una maravilla. Y no falla, no. Con luz, sin luz, lo único es que si se secan, los marcadores ya no funcionan. Pero tengo una colección aquí. Muy bien. Vamos a ver. Aquí, el diagrama de Clowney. Y tenemos dos polos. Tenemos el texto en el Antiguo Testamento. Y estamos dando una lección. Y estamos predicando un sermón. Y queremos llegar a la congregación de hoy. ¿Cómo vamos a llegar? Tenemos que llegar. Tenemos que empezar acá y terminar acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, y aquí esto está marcado como evento en el Antiguo Testamento. Podría ser, no solo evento, podría ser personaje, podría ser una institución, las cosas que Orozco mencionó, pero vamos a hablar de este evento. Bien, y aquí tenemos una posibilidad. Vamos a empezar acá, y una posibilidad es esta. Esta es la línea de la alegoría. Es inmediatamente agarrar algo del texto y luego inventar una semejanza y luego llegar directamente a la congregación. Y pues ya mencioné cómo funciona, es con semejanzas no históricas, gracias, no, realmente yo creo que esta tecnología es suficiente, gracias. Pero qué bueno que lo localizamos también. Bien, ya vimos cómo es esa función. Bien, ahora, si hacemos un poco más trabajo
exegético, vamos a estudiar el texto en su contexto y vamos a tratar de discernir cuál es la verdad expresada ahí, en su contexto. Y aquí Clowney lo llama verdad levantada a la primera potencia, usando pues algo de la matemática. O podríamos decir, pues, la verdad levantada a la potencia Antiguo Testamento. ¿Cuál es la verdad en su potencia original? Entonces, la 1 está bien, o sea, el 1 está bien, ¿ok? Y luego, ya hemos discernido esta verdad. Y ya tenemos nuestro sermón, en un sentido. Si predicamos moralmente, ya hemos discernido la verdad. La verdad es, no sé, vamos a pensar en David con Betsabé. La verdad es, una de las verdades, digamos, es, debes estar haciendo lo que te toca hacer. Porque fue en la primavera cuando los reyes debían salir a pelear y David se quedó en Jerusalén. Y esto prestó oportunidad para que él diera a Betsabé y la agarrara, etc. Entonces podemos discernir una verdad ahí, que hay que cumplir con lo que te toca hacer. Ahora ya tenemos el sermón moral, pues podemos predicar a la congregación, tienes una responsabilidad como papá, como mamá, como hijo, como maestro, como anciano, como diácono, como pastor, como lo que sea, hay que hacerlo. Y la aplicación es legítima y es buena, pero otra vez es un sermón de sinagoga. Entonces aquí es alegoría y aquí es una predicación moral. Bien, este predicador puede hacer su sermón en, no sé, 5 minutos, 10 minutos, depende de qué tan listo sea en su imaginación. Esto requiere más tiempo. A lo mejor esto requiere unas cuantas horas, quizás, ¿no? Ahora, tenemos que completar esto como Clowney lo hace. Y aquí, esta es la historia de la redención. Y lo que tratamos de hacer es, tomamos esta misma verdad, no otra, la misma verdad del evento. Y lo que tratamos de encontrar es esta verdad levantada a la potencia n. Los matemáticos usan n para referirse a, pues sí, o sea, número máximo, digamos. O igual podríamos decir verdad levantada a su potencia Antiguo Testamento, y aquí es la verdad levantada a la potencia de Cristo. ¿Cómo se desarrolla a través de la historia de la iglesia, o no de la iglesia, la historia de la redención? ¿Cómo se desarrolla esta verdad? ¿Cómo crece? ¿Cómo va ampliándose? ¿Y cómo llega a su culminación en Cristo? Esto presupone una estructura de la Biblia, ¿no es cierto? O sea, esto presupone una estructura que Orozco ya defendió. Y sin esa presuposición de una unidad, de un crecimiento orgánico, realmente la tipología no puede funcionar. Pero ya con esta presuposición que es válida, pues podemos trazar esta línea. Ya tenemos la verdad, la misma verdad en Cristo. Y ahora estamos listos para predicar. Y ya podemos tomar la misma verdad y predicar a la congregación. Y lo que Clowney hace es, él hace una línea acá y él dice que es la tipología. Y no voy a pelear con Clowney, maestro mío y eminencia en la tipología. Sin embargo, se me hace que realmente lo que queremos hacer es esto. Entonces, a lo mejor, si yo pudiera modificar un poco, yo diría, este es el camino de la tipología.
O sea, caminando por acá. Yo sé qué quiere decir. O sea, el evento en el Antiguo Testamento tiene su verdad en Cristo, pero en el exégesis, el camino es así. Y no es brincar, porque si brincamos sin llegar a este paso, estamos en peligro de ¿qué? Alegoría. Estamos en peligro de simplemente encontrar una semejanza. Y la tipología no se basa en una semejanza cualquiera, se basa en una semejanza histórica, más bien una conexión histórica. Entonces, este es el camino de la tipología. Y aquí él agrega dos palabras, él dice símbolo, o sea, dice que el evento del Antiguo Testamento simboliza algo. Y aquí habla de simbolismo, simboliza cierta verdad. Y luego pone otra palabra, significancia o significación. Tengo que revisar mi traducción porque creo que uso las dos palabras, significación o significancia. Está tratando de distinguir de significado para usar otra palabra aquí, para referirse cuál es la significación de la verdad en Cristo para nosotros. No solo cuál es el significado del texto, pero qué significa para nosotros ya encontrando su máxima expresión en Cristo. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Ese camino rojo es el camino de la tipología. Pero exegético, Pues sí, o sea, más bien exegético cuál es el proceso. Cuando pensamos, nos sentamos y buscamos el texto, ¿cuál es el método que vamos a seguir? Y el método es entender el evento en su contexto, discernir la verdad que quiere enseñar en su contexto original y luego tomar esa misma verdad y encontrar su expresión a través de la historia. Y probablemente vamos a encontrar varias paradas en el camino. Y paradas a lo mejor no es pues sí, avances, digamos. No sé, si aquí estamos en el Antiguo Testamento y estamos en Génesis, a lo mejor vamos a encontrar un avance aquí de esta verdad en Éxodo. Y luego vamos a Josué y vamos a encontrar una manifestación mayor. Y luego vamos a encontrar algo en los cantos de los salmos. Y luego vamos a encontrar en Isaías, wow, ya está ampliándose mucho. Y luego llegamos a Cristo y ya una explosión de significado. Entonces es mucho trabajo, ¿no? Y luego ya llegando aquí estamos listos a predicar. Si tienes media hora, pues mejor a lo mejor no debes predicar. A menos que tengas algo preparado, ¿no? De antes. Pero, o sea, alegoría puedes sacar rápido si tienes mucha imaginación. Aplicación moral, pues un tiempo vas a necesitar dedicar. La predicación plena, así, en Cristo, realmente tendrás que estudiar el texto en su contexto y luego vas a tener que encontrar en el camino de la historia de la redención otras manifestaciones y ver cómo va desarrollando y luego encontrar esa verdad en Cristo. Y luego ya estás listo. Entonces necesitas buen tiempo, buen tiempo, varias horas para apartar para hacer ese sermón. ¿Otro comentario, pregunta? Eso es, perdón, adelante. Si el acto de predicar se queda solamente en el primer triángulo, en el de la alegoría y la aplicación moral, se podría hablar de una predicación incompleta, ¿no? Sí, o sea, a ver, déjame aclarar. No estoy diciendo, estas son 3 opciones, escojan lo que quieran, no. O sea, esto no es adecuado, tampoco es adecuado. Entonces estoy diciendo, hay una sola forma adecuada para predicar aquí. No, o sea, no es, si no tienes tiempo, pues puedes sacar algo y ya. No. Tampoco estoy diciendo, si no tienes tiempo, golpéenlos con la ley y olvídense de Cristo. Al contrario, para nada. La predicación cristocéntrica es la predicación cristiana. Y si puedes predicar tu sermón en un club rotario o una sinagoga o una mezquita sin ofender a nadie, pues no es un sermón cristiano.
O sea, un sermón cristiano es un sermón cristocéntrico. Tiene que predicar a Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo predicamos a Cristo? Y se puede predicar a Cristo alegóricamente, pero queremos predicar a Cristo legítimamente. Pues, y algunos de los buenos predicadores, sólidos, cristocéntricos, predican a Cristo, pero alegóricamente. Y a lo mejor su aplicación no es mala. Sin embargo, están poniendo enfrente de la congregación un mal ejemplo del exégesis. Están demostrando una mala hermenéutica. Y luego, en manos de hermanos no tan sólidos, es un peligro ahí. Porque el predicador no está, o el maestro o la maestra, no está solamente predicando, enseñando, está poniendo un ejemplo de cómo interpretar la Biblia. Entonces ahí está el peligro. O sea, podemos predicar a Cristo usando lo rojo del hilo en la ventana de Rahab, significando la sangre de Cristo, ¿no? Y podemos predicar la sangre de Cristo. Y podemos predicar salvación de destrucción en Él. Pero ¿qué ejemplo estamos poniendo? A lo mejor el mensaje es bueno en sí, pero ¿cómo llegamos a esa aplicación? Ahí está el problema. ¿Ok? Vamos a analizar los 3 sermones. Sí, adelante. Cuando Cristo utilizaba parábolas para ejemplificar cosas, prácticamente utilizaba lo más básico para que lo entendieran. Puede ser que utilizaba alegorías y finalizaba comparando con el reino de los cielos. Sí, sus parábolas en nuestro curso sobre evangelios, obviamente vamos a estudiar eso. Creo que en la siguiente unidad de Orozco va a hablar de diferentes figuras del lenguaje y ahí aparece la parábola. Y aquí, en la parábola, es básicamente como nosotros usamos ilustraciones. Yo puedo usar una ilustración de mi vida, de la vida de Pedro, de la historia del Titanic o lo que sea, ¿no? Para ilustrar alguna verdad. Pero es diferente, es ilustrar un punto, es diferente que tomar un evento que realmente pasó, algo histórico, algo verídico, algo real, y luego asignarle un significado literalmente fantástico. Entonces, Jesús no está diciendo el significado verdadero de los pájaros es X, o confiar en Dios, ¿no? Está diciendo, observen las aves del cielo, y que el Padre, Él les da de comer, entonces pues si Él cuida a los pájaros, también te va a cuidar a ti. Pero no está diciendo el verdadero significado. Y sus parábolas son cuentos, inventa. Hubo un señor que iba por el camino, fue asaltado por bandidos, y luego un sacerdote pasa, y un levita pasa, y luego un samaritano pasa. Es un cuento, está inventando ese cuento y usando para ilustrar un punto. Pero no está tomando eventos reales y convirtiéndolos en cuentos. Y ahí está el peligro con la alegoría. Es tratar algo histórico como si fuera un mero cuento. Es muy buena pregunta. Y vamos a estudiar la parábola, que es fascinante en otros contextos. O en este curso o en curso de los evangelios. Muy bien, ¿listos? Vamos a analizar mis 3 sermoncitos. Primer sermón. ¿Cuál era el punto del primer sermón? ¿Se acuerdan? Confiar en nosotros mismos. ¿Qué, perdón? Confiar en nosotros mismos es una de las cosas que se ve. Ok. Solo. Hay que salir solo. ¿Para hacer qué? Frente a nuestros gigantes. Ok, ¿y cuáles son nuestros gigantes? Pecados o problemas. Sí, ¿no? Problemas en la iglesia, necesidades en la iglesia, flojera propia, o sea, pues cosas psicológicas, personales, existenciales en la iglesia, ¿ok? Y hay que salir solo, ¿ok? Muy bien. Ya no solitario, pero no solo.
¿Perdón? Como el dinero solitario, ¿no? Los hobbies. Así es. Muy bien, ok, es solitario. Aunque luego hace... Es que no dijo nada, o sea, dijo, hay cosas que se tienen que hacer, ve y hazlas. Y bueno, llévate un amigo para que te ayude. Ok, muy bien. Es lo que dijo, o sea, no dijo nada. Ok, que En mi opinión. haz lo que tiene que hacerse y llévate un amigo, ¿ok? Bien. ¿Cómo sacó ahí, saqué ahí esto de los amigos? Las piedras. Ahí la alegoría es muy fuerte, ¿no? Ok, las piedras yo asigné, sí, bautizadas por el agua, ok, y algo de discipulado porque están ya, sí, pulidas, lisas, listas, ok, muy bien. Ahí es un ejemplo de la alegoría en acción, porque saqué completamente de la manga, ¿no? Descontextualiza el texto. Tratando solito, ¿verdad? Ok. No mencioné la historia, o sea, no mencioné nada del contexto. No mencioné ni a los filisteos, ni al pueblo de Dios. Creo que mencioné a Saúl, a David y Goliat, y piedras, como si fueran los únicos, ¿no? Y era ahistórico, o sea, completamente ahistórico o atemporal ese sermón. ¿Ok? Está tomando la Biblia como un libro de ejemplos morales. Ok. Sí, así es, porque fue, además de ser alegórico, era 100% moralista, ¿no? Porque, ¿cuál era el mensaje? You can do it. Sí, you can do it. You can do it. Y si no puedes, llévate a alguien que te pueda ayudar. Tú puedes o tú y tu amigo pueden. ¿Ok? Mensaje. ¿Sí? ¿Tú solo o tú con un amigo? Bautizado, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Me suena, ¿no? Sí se puede. ¿Algún candidato decía eso? Iba a decir algo ella. ¿No? Sí puedes. Puedes. Que despierta un poco como en la persona otro sentido. O sea, cada sermón, o sea, como que lo que despierta en la persona es diferente. ¿Qué te despertó ahí? Era un poquito como pensar en alguien o como juzgar, pero también como, no sé, como, legalismo. Ok, muy bien, muy bien. Qué bueno por tu comentario, Mariana, porque despierta una reacción. Y una reacción puede ser juzgar a los demás. Sí, yo estoy haciendo tanto, yo estoy haciendo trabajos que no me corresponden, y estos 5, ¿qué están haciendo? No hacen nada. Entonces puede como aumentar nuestro orgullo. ¿No? Estaría basado en obras, prácticamente en el esfuerzo. Claro, pues obras, puras obras, ¿no? No había nada de, ni siquiera fe, ni confianza, ni nada. O sea, era... Es motivacional también. Es motivacional. O sea, uno puede salir diciendo, sí, voy a ver qué hago. Y voy a ver a quién recluto. Es motivacional. Sí, y voy a ver cuál gigante. Sí motiva, la verdad. O sea, por eso, para Club Rotario o algo así, ¿no? Nada en contra del Club Rotario, ¿no? Pero digo... Dijiste que puede ser el alegórico un poco moralista. Sí. ¿Cómo quedaría según esa línea moralista del diagrama? Pues puede ser las dos cosas. Como este sermón fue las dos cosas, fue alegórico, no hizo el trabajo de discernir la verdad correcta, inventó su propia verdad y luego la aplicó. Sí, exacto. Ni siquiera llegó a verdad levantada a la primera potencia. Era la verdad levantada a la potencia Larry, ¿no? O sea, y luego la apliqué. Entonces fue así, o sea, fue alegórico, pero luego moralista, o sea, ni llegó a hacer una aplicación bíblica. Sí, estéis ahí. Pues yo pienso que como una alegoría depende completamente del predicador. O sea, bien puede llegar a una aplicación moral o inmoral o claro, una defensa del pecado. La verdad es que en alegoría a veces lo que sacan de la manga es, pues entonces no importa lo que hagas. ¿Me explico? Sí. No tiene que llegar al moralismo. Como depende del predicador, depende de sus convicciones y ahí llega, ¿no? Claro, porque yo podría haber predicado
algo así. Seguido con la idea de solo. David debería haber confiado solamente en su propia capacidad y no necesitaba las piedras. O sea, con su bastón era suficiente. Y era el plan original que ganara con el bastón, pero él titubeaba y él llevó también piedras. O sea, alguien podría inventar eso. Y el mensaje sería, solo puedes, tú puedes. Entonces, como dices, no hay límite ahí. Sí. Pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en este caso de David, si quisiéramos enfatizar esa cuestión, porque eso era motivacional? Motivacional, En el cual las personas a veces están esperando que alguien venga a hacer las cosas en lugar de hacerlos. Con el caso de Nehemías, por decir algo, cuando vio una necesidad y se lamentó de ver su pueblo destruido, tuvo las ganas de ir y levantar al pueblo, animarlo para trabajar en pos de Dios. Okay. Muy bien, entonces a veces hay que motivar al pueblo de Dios, o sea, y cada sermón en un sentido debe motivar al pueblo de Dios, entonces el aspecto motivacional no es malo. Sin embargo, la pregunta es, ¿de dónde lo sacaste? O sea, ¿de veras es lo que este pasaje quiere decir? A lo mejor Nehemías sí, ¿no? A lo mejor Nehemías sí, o a lo mejor pues Primera de Pedro, o Josué, o sí, o sea, Hechos, o sea, puede haber esas aplicaciones, y en un sentido cada sermón nos motiva, o debe motivarnos, pero la pregunta es, ¿de dónde lo sacaste? Y como digo, en manos de un predicador sólido, a lo mejor la aplicación es buena, legítima, bíblica, pero no de ese texto, y ahí está el problema. Oye, Larry, por ejemplo, cuando Moisés puso el asta con la serpiente y le dijo a su pueblo que miraran la serpiente y todo eso, si uno saca, bueno, es que se refería, bueno, un ejemplo como Cristo, que con la cruz y todo eso, ¿te estás viendo igual así como algo? Pues tenemos que, la pregunta ahí es, Moisés y la serpiente, y su bastón se convirtió en serpiente para demostrar el poder de Dios, y luego levantaron la serpiente en el desierto, y ahí estamos en una tierra muy sólida. ¿Por qué? Porque Juan, en el Evangelio de Juan, dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios, o Hijo de Hombre, Hijo de Dios, no sé, para que todos los que vieran sean salvos, ¿no? Algo así, en Juan 1. Entonces, ahí estamos, tenemos una conexión, ya hecha en el Nuevo Testamento. Sin embargo, o sea, tenemos que trabajar un poco, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en significado de la serpiente en Egipto, que tenía que ver con la religión de Egipto, sus dioses, si había un significado ahí. Y el hecho de que la serpiente de Moisés comió todas las serpientes de los magos. O sea, ahí hay una lucha de poder espiritual en el contexto entre el Dios verdadero y el Dios de Faraón, el Dios de los esclavos y el Dios del superpotente Faraón. Y ahí pues los magos se asustaron y dijeron, no podemos hacer eso. Y Faraón como pues lo hizo al lado, ¿no? Y entonces ahí hay que ver en su contexto y todo esto. Y a lo mejor tenemos que regresar también a la serpiente en Edén. Y tenemos que explorar, hubo un caso cuando en el desierto, cuando había rebelión entre el pueblo y Dios mandó ¿qué? Serpientes, y luego ¿por qué mandó serpientes? Y luego levantó una serpiente de bronce. Entonces hay trabajo que hacer aquí, y no simplemente como Superman, volar de una cosa a otra. No, hay que explorar y hay que tomar la pista del mismo Nuevo Testamento. ¿Cuál es la semejanza que Juan mismo hace ahí en el Evangelio de Juan? Entonces hay trabajo que hacer, pero no es un simple, se me ocurre, yo observo una semejanza. Es ver cómo traza la línea el Nuevo Testamento, o toda la Biblia. ¿Ok? Segundo sermón. Inicia dando gloria a Dios. Inicia, perdón.
Dando gloria a Dios. Entonces, el segundo sermón es teocéntrico. Está enfocado en Dios desde el principio. Ajá, ok, bien. Porque, ¿cuál es el énfasis de primer sermón? Es solo. Segundo sermón, ¿cuál es el énfasis? Debemos tener fe. Fe. Debemos amarnos, sobre todo esperar más fe. Ok, fe. Hay que tener fe. Muy bien. Y la fe es en Dios y en la armadura que Dios ha provisto. Fe se reconoce como un instrumento de Dios. Ok, la fe como instrumento parte de la armadura de Dios que Dios ha dado. Si no tienes fe, lo demás no funciona. Lo demás no funciona. Ok, muy bien. Hay un balance entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, es un sermón que hace una conexión con el Nuevo Testamento, con la armadura de Dios en Efesios. Muy bien. Ok. Sí, Gons. Ahí más o menos va con el propósito, porque dice, sabrán todos que hay un Dios en Israel. Muy bien. O sea, y cita ese texto y se enfoca en Dios y su poder. Entonces, llegó bien. Parece que llegó a la verdad en su contexto, ¿no? No se desvió. O sea, se ve que es un Dios de lo imposible. Ok, sí, Dios, o sea, no usó esa palabra, pero pues sí, o sea, Dios puede hacer hasta lo imposible, porque, pues, ¿quién era David? O sea, en comparación con Goliat, un escuincle, ¿no? O sea, un chiquito. También dice que tengas fe como David. Okay. Esa es su fe. Okay, es la aplicación. Tengan fe como David tuvo fe. ¿Es una aplicación legítima? Sí, porque está en Hebreos 11 como ejemplo de fe. Bien, todo esto es muy positivo. ¿Y hacía falta algo? Okay, ¿cuál es el asunto? Pues sí, o sea, ¿de dónde viene esa fe? ¿O por qué? ¿O hacia qué? Pues sí, faltó Cristo, pues. Faltó Cristo, exacto, muy bien. O sea, todo lo que observaron del sermón está bien. Todo lo que se dijo en el sermón, sólido. ¿Qué no se dijo, Mariana? Que como la fe, bueno, yo sentí que la fe venía como de nosotros. Ok, ahí está el problema. Tengan fe. ¿Dónde está el énfasis? En mí. Yo tengo que salir y yo tengo que tener más fe. Entonces, saliendo del primer sermón, yo puedo salir diciendo, sí puedo. Del segundo sermón puedo salir diciendo, necesito más fe, tengo que tener más fe, voy a confiar más. Puede ser una reacción. Es una predicación de fe. Una predicación de fe, así es. Exalta a Dios, por supuesto, exalta a Dios, no menciona a Cristo, su aplicación es legítima y es legítima en el contexto, pero falta el objeto de la fe. Entonces ahí cae el sermón en moralismo, falta Jesucristo. Y aquí puede ser un buen sermón para sinagoga. Tengan fe. Y pues un judío puede aplaudir este sermón. No hay ofensa de la cruz aquí. Bien, tercer sermón. ¿Qué del tercer sermón? ¿Qué enfatiza? Pues inicia haciendo un análisis del contexto histórico de antes, de cuando él había nacido y que posteriormente llegaría a ser rey. Muy bien, ok. Busca el contexto que es David fue ungido en el capítulo anterior, que no es. Entonces, esto informa la actividad de David en el capítulo 17. ¿En qué sentido lo informa o afecta su actividad o su acción? Que eran escogidos, no era que le hizo cualquiera que de repente se paró ellos, Dios lo había escogido. Claro, Dios lo había escogido, y si no lo hubiera ungido, la reacción del hermano mayor a lo mejor habría sido correcta. ¿Y tú qué haces aquí? Sí. Tú, chiquito, ¿qué haces aquí? Y a lo mejor habría sido correcto, pero no era cualquier chiquito, era el ungido de Dios. Ok, muy bien.
y hace una conexión entre Jesús, que es también hijo de David, y el Mesías. Ok, una doble conexión con Jesús, hijo de David, ungido. Y Mesías y Cristo, las palabras significan ungido. Muy bien. Pusiste énfasis en la representación del pueblo. Exacto, la batalla no era bronca, ¿qué decimos? No era bronca de David. Era batalla de Dios en contra de enemigos de Dios, a favor del pueblo de Dios. Era representativa la batalla. Muy bien. El ganador lleva todo. Mariana. También habla sobre su motivación, o sea, su motivación era, pues, era correcta, ¿no? Y su motivación era que ese gigante pagano había desafiado los ejércitos del Dios viviente. Y no dijo, los ejércitos de Saúl. No, o sea, el problema era que se atrevía a desafiar el ejército del Dios viviente. ¿Cómo se le ocurre? Entonces no era cuestión de David, ni siquiera solamente del ejército, era del Dios viviente. Muy bien. ¿Ok? ¿Y cuál es la aplicación aquí? El objeto de nuestra fe, que no es el tamaño de nuestra fe, sino siempre. Exacto. Y la meta de este sermón a lo mejor es la misma meta del segundo sermón. Sin embargo, en lugar de salir pensando en mi fe, salgo pensando en ¿qué? En Cristo, vencedor. Y si quieren hablar de motivación, ahí está. Y si con más tiempo podría haber desarrollado la idea de qué pasó con el pueblo de Dios. Luego el pueblo de Dios se echó encima y persiguió a los filisteos. Y muchas veces leyendo este encuentro nos ponemos inmediatamente en huaraches de David. Pero no, o sea, no estamos ahí. ¿Dónde estamos? O sea, nuestro papel es parte del pueblo de Dios. Nuestro papel no es como el ungido. Entonces nos equivocamos. Nuestro papel corresponde más a participar en la victoria que Cristo ya ganó. Gonzi, ¿vas a decir algo? Sí, que ahí como el final es que somos más que vencedores en Él. En Él, exacto. Así es, exacto. Ahora, todo esto es continuidad. Lo dije muy rápidamente, pero como es una de mis partes favoritas de este sermón, hubo algo de discontinuidad entre David y Jesús. ¿Cuál fue? Pues David mató y Jesús murió. Sí, David mató y así ganó la victoria. Cristo murió y así ganó la victoria. Wow, o sea, para mí es impactante esta discontinuidad. Pero podríamos seguir, o sea, y decir, pero no solo eso, se levantó de entre los muertos. O sea, para completar la historia. Porque ahí lo dejé en la tumba, que no es correcto. O sea, hay que seguir y con la noticia de que venció la muerte. Pues en un sentido, ¿no? Con Cristo en la cruz, ¿no? Bien, Pedro. A mí el hecho de interpretar, bueno, David era el ungido, eso no es interpretación, pero decir que él se sentía fuerte porque ya era el ungido, entonces yo creo que no, eso sí es una interpretación. O sea, David era el ungido al momento de confrontar a Goliat. Pero en la Biblia nos dice que David sabiéndose el ungido, le entró al piso. Sí. O sea, eso... Sí, claro, es una interpretación y no tenemos acceso a lo que está pasando entre las orejas de David, es cierto, o sea, y hay que preguntar si es legítimo, pues tomar lo que pasó en el 16, que fue ungido, e informar las acciones de David en el 17. Pues yo lo considero legítimo, aunque es cierto, no queremos decir, y David estaba pensando, o sea, no queremos ir más allá de la información que tenemos. Podemos basarnos simplemente en el hecho de que ya era el ungido y actuó como el ungido, como un ungido debe actuar. Hubo dos ungidos, ¿no? Saúl, que abdicó su responsabilidad, y David.
Y esto podemos ver en el contexto mayor, era la historia de Saúl y David. Entonces Saúl iba abdicando y abdicando y volviéndose menos y menos estable, y David iba tomando y tomando más y más papel que Saúl debería haber tomado. Entonces hay que analizarlo más, pero yo lo veo en el contexto del drama de David y Saúl como algo legítimo. Pero es muy buena pregunta, y este tipo de pregunta es la pregunta que tenemos que hacer para no estar inventando cosas. Excelente, Pedro. Sí. Isaí. Y cuando vas sacando, abriendo más contextos que hay toda la Biblia, en este ejemplo puedes llegar a la teología federal, o sea, la representatividad, o sea, en Adán, en Cristo, o sea, no sin sacarle la manga, pues, pero vas abriendo el contexto y puedes llegar a decir, Cristo hizo lo que Adán no pudo hacer, ¿no? Muy bien, ok. Entonces, aquí la representatividad, la teología federal es otro tema amplio. Entonces el problema con la tipología es saber dónde podar, porque podríamos ir en muchas direcciones, y la cuestión es cómo, pues, para un sermón de media hora, 45 minutos, algo así, ¿qué vamos a entregar? ¿No? Porque puede haber muchas direcciones allá. Sí, Francisco. David como ungido tenía el poder del Espíritu Santo. Sí. También lo podemos explorar, ¿no? Sí, no lo menciona el texto. Pero al ser ungido. Sí, ungido, sí, claro. Estoy tratando de pensar si se menciona en otros textos que el poder del Espíritu llegó sobre David. Pero no, a lo mejor hay que pensar en eso un poco. O sea, es cierto, obviamente, porque el triunfo que tuvo fue en poder ajeno. Aunque, o sea, el Espíritu utilizó una habilidad que ya tenía. Su argumento era, yo he matado al león, yo he matado al oso, pues yo puedo, cualquiera, o sea, gigante incircunciso, ¿qué tal, no? Pero, o sea, obviamente, la historia está guiándonos a saber que Dios guió, con una piedra, Dios guió esta victoria. Pero también Dios guía a Saúl a David para no matar a Saúl. Dos oportunidades que le dio. También. Exacto, sí, y luego, sí, o sea, tuvo oportunidad de acabar con Saúl 2 veces y no, sí, Y dice que cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Excelente, ahí está, sí, gracias, Gonzalo, ahí está la respuesta. Entonces, sería legítimo, entonces ahí tenemos otra dirección, o sea, el texto en 16 dice que el Espíritu vino sobre David. Tenemos otra cosa que explorar, la obra del Espíritu Santo en el ungido. Y luego cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces hay paralelos ahí que podríamos explorar. Lo que viene siendo la piedra es como una insignificancia, ¿no? ¿Cómo Dios usó algo tan insignificante como una piedra para derrotar a... Sí, hay un contraste ahí, o sea, Goliat con su espada enorme, con su jabalina, y sí, da el peso y las medidas, y David una piedra. Entonces y una onda, qué buena onda, ¿no? ¿No? Sí, pero hay que tener cuidado de no meter mucho o sea, el contraste, el significado está en el contraste entre las armas, no en la piedra en sí, no, o sea, no queremos asignar mucho significado a la piedra en sí, quizás. ¿Qué era? Una piedra, ¿no? Porque la Biblia misma no le da más. No le da más, pero sí hay un contraste ahí muy fuerte entre las armas de Goliat, las armas de Saúl, que David descartó, que no le quedaron, y la piedra, sus armas de pastor. Mariana. ¿Goliat a quién representa? Pues Goliat es el gigante, el campeón de las fuerzas que están en contra del ejército de Dios. Y ahí está, lo mencioné en creo que el segundo sermón, y podría
podría yo combinar lo mejor del segundo sermón y del tercer sermón, porque Efesios 6 es muy importante. Es importante notar que todavía hay una batalla, pero ya no es contra sangre y hueso y carne. O sea, ya es contra espíritus malignos. Sí, entonces ahí hay discontinuidad. Estamos en batalla, pero hay discontinuidad. Es otro tipo de batalla. Ya no es contra físicamente contra personas. También hay esos textos, ¿no?, que hablan de Cristo como la piedra o la roca Ok, bien. Ok, bien. O sea, la pregunta es, ¿Cristo es piedra angular? ¿Es la piedra que desecharon los constructores? Y hay que buscar, aquí es buena pregunta, pero hay que preguntar si hay una conexión histórica o si es simplemente una semejanza. David utilizó una piedra, Cristo es llamado piedra, ¿es semejanza verbal meramente o hay una conexión histórica? Y hay un problema con una conexión a simple vista, requiere más trabajo, pero simple vista es que Cristo, o sea, David está jugando el papel de ungido. Entonces ya tenemos la conexión con Cristo. Entonces no sé si hay una doble conexión, o sea, ungido y piedra, y la piedra allí no es piedra angular, o sea, la piedra ahí es una piedra del arroyo, ¿no? Entonces es muy buen ejemplo y hay que pensar en esas cosas. Algunas vamos a descartar y decir, es meramente algo verbal, y otros vamos a afirmar y decir, no, pues sí, encontramos ahí una conexión histórica. Porque estudiando históricamente, cuando se habla de piedra angular, pues tienes que estudiar que en las culturas así antiguas, o sea, el concepto de piedra angular era un concepto más que nada arquitectónico, o sea, tenía muchas implicaciones de tipo técnico que no te permitirían hacer una conexión entre piedra angular y la piedra de David como pastor que agarró ahí para hacer el relato, ¿no? O sea, sí tendrías que ser cuidadoso con eso, ¿no? Exacto, sí, porque no queremos caer en alegoría. Y a veces los predicadores tipológicos son acusados y a veces caen en alegorías. ¿Por qué? Ustedes están viendo qué tan ricas conexiones hay en todas direcciones. Y ustedes están viendo muchas de estas conexiones. Hay que evaluar cada una, a ver si hay una conexión tipológica, histórica o simplemente una semejanza. Sí, David, como el ungido, hirió a Goliat en la cabeza y Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Así es, entonces puede ser ahí, puede ser, o sea, es otra conexión. La cabeza. Regresamos a Génesis y dice que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, va a aplastar la cabeza de la simiente de Satanás. Y ahí lo hirió en la cabeza. Hay que ver si es simplemente una semejanza o si hay algo histórico ahí que podemos trazar la línea. Muy bien, pero este es el trabajo de la tipología. Y hay que pensar ampliamente y luego ser cuidadosos en las aplicaciones que a fin de cuentas presentamos a las congregaciones.